Es probable que sepan que como apoyadores de Taekook, al final casi siempre llegamos a tener razón de lo que se predice, y cuando se dijo que Taekook aparentemente había tenido una cita en un restaurante donde comieron la misma pasta que Jungkook estaba intentando imitar en su live pasado, no había sido ninguna mentira, pues recientemente la persona que publicó esto visitó el restaurante Scupa de Chef, el mismo lugar donde Taehyun y Jungkook fueron a cenar juntos. Allí tomó una foto de la mesa donde ellos se sentaron y otra de la pasta que Jungkook había preparado en aquel live. Esto refleja perfectamente lo que Jungkook dijo alguna vez: mi relación con Taehyun no es para las cámaras. Es decir, su conexión no necesita mostrarse públicamente ni depender de lo que los demás vean, porque lo que comparten pertenece a su vida personal, no al espectáculo en general. No necesitan grabar o mostrarse constantemente para demostrar su cercanía, su vínculo existe más allá del trabajo o las apariciones públicas. Lo suyo surge del cariño y la confianza genuina, de algo que proviene del corazón y de la vida real, no de una actuación. Además, el fan tuvo la suerte de conseguir los autógrafos de ambos, algo que volvió el momento todavía más significativo. Así que no es de extrañar que Jungkook haya podido recrear esa pasta, porque la probó durante una cena en el restaurante favorito de Taehyun, porque las predicciones de los Taekookers casi siempre terminan siendo ciertas. Todo encaja cuando se trata de ellos, porque sus gestos y coincidencias siempre terminan revelando un poco más de su cercanía. Y es todavía más satisfactorio poder tener estas confirmaciones cuando Jungkook ha mostrado cierta fascinación por no incomodarse cuando se trata sobre algo de Taekook en los últimos 6 lives que ha hecho de manera continua. Pues en una partida de juego, Jungkook expulsó a un usuario con el apodo Wife of JK, que significa esposa de Jungkook, pero mantuvo al que tenía el apodo Taekook76, sabiendo exactamente lo que significaba para él. Y eso demostraba qué prioridades tenía y cuáles no le molestaban en lo absoluto. Pues algo que verdaderamente llamó toda mi atención fue cuando Jungkook en una partida de PUBG se topó con un usuario llamado Wong y extrañamente preguntó que si era ese Wong, a lo que la persona le dijo que sí era. Pero si recordamos que fue el mismo que echaba a todos los jugadores que se acercaban a Taehyun solo para que pudiera estar solo en la habitación y mirarse fijamente, me sorprende que Jungkook lo haya reconocido, tan pronto leyó el nombre de usuario. Porque qué probabilidad realmente había si Jungkook simplemente estaba jugando una partida y automáticamente se acordó de aquel usuario que hacía todo lo posible por estar a solas con Taehyun en un juego. Y mientras a Taehyun lo cuidaba con su propia vida, Wong estaba siendo un rival realmente fuerte contra Jungkook, haciendo que este fuese aún más divertido si lo pones en ese contexto. Pues no importa qué o quiénes estén usando nombres de usuarios o reconozca personas donde ni siquiera él aparentaba estar presente. El hecho de que no sacara el usuario de Taekook, pero sí alguien que se hacía llamar su esposa, te puede dar una idea de qué cosas aún siguen presentes en su vida, aunque no lo muestre continuamente. Y me alegra saber totalmente que los Taekook shippers seguimos recibiendo confirmaciones de nuestras teorías pasadas y que el Taekook cada día está más unido que nunca. ¿Qué más da que no lo muestren a cada rato? Si sabemos que se hablan y se la pasan juntos. Tuvimos presente a Taehyun en el live pasado de Jungkook y es por eso que vino con un live similar pero en compañía de Jimin. Son simples cuestiones que nadie nota, pero una supuesta lejanía sí, y eso es lo más hipócrita que puedes ver en la vida, porque Taekook no necesita decirte que están juntos para que eso sea así.